que si yo me retirara duraría, qué sé yo, poquitos meses y me apagaría, no tendría sentido vivir. Creo que a este lugar vinimos en el año 71, después de estar en un local prestado, enorme, de una manzana, que estaba en un trámite de un conflicto hereditario, no sé, una cosa así. Bueno, después conseguimos comprar este lugar e instalarnos acá. Esto era el lugar de Tito Canzilieri y después yo compré la propiedad del lado y entonces se transformó en lo que soy y va de Avenida Libertador y el fondo lo tiene en Avenida Virrey Vértiz. En ese momento yo estaba dejando las cuestiones militares y estaba haciendo la torre del BCI, del proyecto TAP. Yo tengo dos hijos ingenieros que se dedican a hacer máquinas para medir amortiguadores y a eso corresponde todas estas máquinas, estas fresas CNC que ustedes están viendo. Todas estas máquinas hacen las partes de esas máquinas para ensayo de amortiguadores. Yo venía trabajando en un superdeportivo desde hacía unos 4 o 5 años, pretendiendo que fuera la cresta de la ola de lo que hay hoy en el mundo, con varias innovaciones que aún continúan siendo inéditas, y aplicando efecto suelo, aprovechando que el Huayra fue el primer auto que tuvo esa característica en el mundo. Y vino un par de personas con la idea de invertir en el tema, y que con mucho conocimiento del mercado internacional, y me dijeron que estaba equivocado queriendo crear un nuevo auto, que la cuestión interesante era aprovechar el que ya estaba hecho, porque la historia no se puede volver atrás, y el auto que fue el primero en tener efecto suelo fue el Huayra, y no ningún otro nuevo que yo pueda hacer. Pero el Huayra tiene motor adelante y para hacer un auto realmente competitivo dentro de los superdeportivos de hoy en el mundo, es muy difícil hacer un auto con motor adelante en condiciones de competir lado a lado con los actuales. Y entonces empezamos a estudiar la posibilidad y avanzamos bastante en eso. Pero en el interín empezamos a tener como una especie de revival de las liebres, es decir, se empezó a poner de actualidad, la gente empezó a recordar mucho las liebres 3, lo linda que eran, el campeonato argentino que ganaron, la inmensa cantidad de carreras, y luego también cuando por ganar de una manera tan absoluta cancelaron la categoría, las liebres emigraron a Chile y ganaron numerosísimos campeonatos en Chile. Y entonces analizamos la posibilidad de hacer un pequeño paréntesis en el superdeportivo basado en el Huayra y hacer un lote de liebres, que es lo que estamos haciendo ahora, y de las cuales ya tenemos algunas vendidas. Nunca fui de vacaciones en mi vida. Creo que eso te contesta todo. No puedo respirar otro aire que el de hacer proyectos. Me parece que, en definitiva, con el correr de los años me voy haciendo la idea de que a mí me van a apagar la luz en algún momento. Pero todavía, por suerte, todo funciona muy bien y me entusiasman los proyectos tanto o más que en el pasado. Yo lamento haber pasado todas aquellas épocas
sin la extraordinaria ayuda que es hoy en día los programas de computación y todo eso. Anoche estuvimos hasta tarde diseñando un balancín y lo vamos diseñando y le vamos aplicando elementos finitos y vemos cómo se deforma, cómo se tuerce, cuánto flexiona. Me imagino la cantidad de cosas que podríamos haber hecho si hubiéramos contado con esa herramienta en aquel momento. En aquel tiempo mis hijos eran chicos, yo pensaba por ellos, pensaba qué sería en su futuro, etcétera, etcétera. Hoy tengo 5 hijos y bastantes problemas por haber creado alguna posición económica, cosa que no imaginé nunca en mi vida que me podía pasar. Y a pesar de eso, no dejar de trabajar y de disfrutar enormemente lo que hago. Yo vengo de la familia de Mar Chiquita, de un pueblo extraordinariamente singular. Mi papá tenía ahí un almacén de ramos generales. En un momento dado le propusieron sacar sulfato de sodio de la Mar Chiquita. Hablaron con la compañía Bayer para venderle el sulfato de sodio, le llevaron una muestra. Bayer les quiso hacer un contrato por 1 millón de toneladas y con el entusiasmo de esas perspectivas, mi papá se puso a invertir todo lo que tenía en hacer la fábrica para sacar sulfato de sodio. Se secó la Mar Chiquita y como la inversión había sido importante y la notoriedad de la iniciativa también, la provincia le facilitó una draga para que trataran de hacer fosas y el agua llenaba esas fosas, es decir, surgía en los canales esos y llenaba esas fosas, pero resulta que la concentración que tenía esa agua, que no había estado al sol, digamos, era tan baja que la fábrica daba pérdida porque no alcanzaba para pagar el gasto operativo de los kilos de sulfato que se sacaban. La cuestión es que a toda esa instalación, que les había llevado más de 1 año construirla con enorme esfuerzo y vendiendo todo lo que mi papá tenía, se la llevaron cortada en pedazos porque no servía para nada con la laguna seca. Ahí empezó una nueva vida porque empezamos a vivir en una casa en las afueras. Mi mamá empezó a trabajar de modista para sostener la casa. Mi papá terminó, mirá las ironías de la vida, terminó como jefe de mecánico de esa misma draga para que el turismo no se decayera del todo, haciendo enormes fosas donde se bañaban los turistas para aprovechar las ventajas de esa agua que siempre tuvo mucho prestigio de Mar Chiquita. Bueno, y volví a mi casa tapado de barro, se le veían los ojitos, ¿no va?, de trabajar en la draga, después de haber sido posiblemente el hombre más rico de ese pueblo, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí empecé el secundario. Para el secundario me quedaba 120 kilómetros en San Francisco. Ir o no ir al secundario fue una gran odisea. En San Francisco hago el bachillerato en 2 años. Iba haciendo 1 año regular, 1 año libre y los 2 últimos años los hice libre. Entonces volví a terminar como cualquier sujeto normal. A los 17 años terminé el secundario. Cuando voy a rendir el examen de ingreso a la escuela de aviación, estaba sumamente afilado y entonces ahí consigo hacer el primer promedio. Un poco antes de terminar el secundario, viene el gobernador Luchini de visita al colegio secundario. Y el rector del colegio secundario, el doctor Ortega, le cuenta el caso mío. Le dice, se trata de un chico que la familia vive en la provincia y la familia no está en condiciones de mantenerlo
en Córdoba, por ejemplo, para que él siga una carrera universitaria. Me parece que es un chico que habría que darle una mano. El gobernador le pide verme en ese mismo momento y él me dice, mira pibe, tenemos algo en común, porque yo estudié medicina tocando en una orquesta. Tampoco tenía recursos para hacerlo si no recurría a hacer esa doble actividad. Contame vos, ¿qué querés estudiar? Entonces yo dije, yo quiero estudiar ingeniería automotriz, señor. ¿Y dónde hay eso? ¿Dónde enseñan eso? Y yo creo que en Estados Unidos, en Detroit, me parece que se estudia esa carrera específicamente. ¿Y vos te irías? Por supuesto que me iría, señor. Y me dice, bueno, pibe, estamos contentos, te conseguí la beca. Entonces yo le digo, mire, señor, le agradezco inmensamente, pero me acaba de ocurrir una circunstancia que le quiero contar. Vengo de rendir en la escuela de aviación, me fue muy bien, estoy adentro. Mi familia no anda bien. Si bien yo no trabajo ni voy a generar recursos, pero por lo menos estoy cerca para compartir las vicisitudes, porque mi familia económicamente no está bien. Yo lamento fallarle, señor, le digo. Y él viene y me abraza y me dice, no me fallas para nada, al contrario. ¿Te imaginas la cantidad de gente que hay para recibir una beca para estudiar en Estados Unidos? Pero ya la tenemos y la va a aprovechar otro, me parece una posición acertada de tu parte. Cuando estoy pupilo en San Francisco, haciendo el bachillerato, yo pensaba que si yo generaba un vehículo elemental con unas ruedas de bicicleta que yo había visto en bicicletas de reparto, con un motor que mi papá me había mostrado, Ruston de 4 caballos, que era un motor totalmente estático, una caja cuadrada, yo podía armarme un auto y con ese auto ir a visitar a mi mamá más veces por año, porque en general de todo el año lectivo solía ir una vez o dos solamente. Esa plata la tenía que gastar en pagar la pensión. Así que empecé a concebir la idea de un auto súper económico que me permitiera ir costando menos que el boleto del ómnibus. Una idea totalmente utópica que no tiene solución incluso hoy. Eso me hizo recorrer las bibliotecas buscando cuestiones acerca de automóviles, porque cuando te das cuenta que vos no podés conectar ese motor directamente a las ruedas, que tiene que haber algo que transforme la velocidad de movimiento entre lo que es el eje de las ruedas y el eje del motor, etcétera, etcétera, vas viendo que la cosa tenía otros matices en los que me fui introduciendo y ahí conseguí un Arias Paz, etcétera, etcétera, y me fui metiendo en la cosa. Y de ahí mi interés, mi pasión por la ingeniería. Cuando empiezo en la facultad, en un momento dado voy a visitar unos tíos que vivían en Villa María. Pasando frente a un lugar, veo que salía muchísimo humo por arriba de las puertas y las ventanas. Me paro a ver y sale un señor y me dice, ¿le interesa? ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Si me interesa el incendio? Me dice, no es un incendio, es el humo de las máquinas que están planchando. Esto es un lavadero industrial de ropa. Ahora, yo tenía 19 años. ¿Quién le va a ofrecer un negocio que tiene 23 empleados a un chico de 19 años que pasa por la calle? Bueno, me lleva adentro y me dice, esto factura tanta cantidad de dinero y qué sé yo, y está en venta, si a usted le interesa le muestro más. Finalmente me llevan a hablar con la persona que estaba a cargo y termino comprándolo porque daba pérdida y la persona que estaba a cargo de negociarlo, que
representaba a la dueña, que era una mujer, terminó vendiéndomelo como yo pudiera pagarlo, porque le estaba dando pérdida. Así que mejor era intentar una alternativa nueva. La cuestión es que me lo vendió. A los 2 meses le pedí a mi mamá y mis hermanas que vinieran, y a los meses se integró también mi papá, y lo hicimos funcionar, y digamos, empezó a ser un medio de vida interesante. Ya pudimos mandarla a una de mis hermanas a estudiar a Buenos Aires educación física, que después ella fue directora de la Escuela de Ejercicio Físico de Venezuela. Es decir, ya nos cambió la vida eso. Allí hicimos una empresa para hacer primero cabinas de jeep, después lanchas, después ganamos con una de esas lanchas la primera edición de la Santa Fe Rosario. Todas esas cosas nos iban dando la idea de que podíamos funcionar en lo que nos pusiéramos. Con un grupo de amigos hicimos una empresa que se llamaba Vailpac, que fabricaba los cilindros completos, con pistones, aros, todo lo demás, tapa de cilindro, para llevar la Puma de 100 a 125 y para llevar las hileras de 150 a 175, duplicando la potencia. Luego puedo, a través de un remate de la municipalidad, con la ayuda del intendente de Villanueva, comprar el terreno donde empecé la fábrica, donde empecé a construir cabinas, digamos, ya cosas más grandes. Y en esa circunstancia es cuando le ayudo a Oreste a hacer la trompa del Renault escandaloso, y después viene De Paoli y me propone que le haga un turismo de carretera. Y hago el turismo de carretera de Paoli, y ese auto gana el premio al auto mejor construido entre como 140 autos que hubo en el Gran Premio del 65. ¿Qué auto era ese? Un Valiant. Eso y un artículo que yo había escrito para Estados Unidos y lo había leído Lippert y se acordaba del artículo, pero no se acordaba de mi nombre. Habló para que le dijeran cómo era mi nombre, etcétera, etcétera. Esas dos cosas confluyeron en un momento y me mandan a buscar a Villa María con solo mi nombre. Nadie me conocía. A la salida hacia Buenos Aires, desde Córdoba hacia Buenos Aires, está la fábrica de acoplados de Paoli. Ahí preguntan y dicen, sí, claro, sí. Él hizo el auto de Paoli, de Ricardo de Paoli, y nos hace a veces proyectos para los acoplados. Y le dan mi teléfono y me hablan Mandakovich, el hombre que hacía toda la parte administrativa de la parte experimental de ICA. Voy a la reunión es presidida por Harvard, y había unas 8 personas, gerentes de todas las áreas. Primero me contratan para dar un curso de 20 días. Cuando eso quedó cerrado con precio y todo, vamos al garage donde estaban los componentes de los 4 Torinos que tenían empezados. Acá las 2 personas que interveníamos dirigiendo todo el esquema éramos Oreste y yo. Y Oreste se ocupaba del motor y se ocupaba de operar todo el equipo. Y todo el resto era un tema mío. En el 68 yo me pongo a fabricar liebres, y yo el proyecto del Guaira lo tenía desde antes de la Liebre 2, desde mucho antes. Tal es así que estuvo Cabalén en mi casa y vio la maqueta y todo. Yo quería venderle el auto a él, que él me ayudara a realizarlo. Y él me dijo, no, este auto es demasiado para Argentina. Aparece la gente de Ford y me dice, queremos que haga un auto para nosotros. Yo ya tenía hecho el auto. Les muestro el Guaira en tamaño natural. Ellos también le tenían miedo, lo consideraban demasiado avanzado, demasiado como un sueño. Entonces, el contacto con Ford, me proponen que debo hacer uno de los primeros 4 tiempos en una de las primeras 4 carreras para que el contrato quede firme. Bueno, eso lo logramos en la primera carrera, que hicimos el 2 y el 3. Y el nombre Guaira me lo sugirió un artista plástico que estaba de novio con una prima mía, y fuimos a visitar su estudio en un momento
Y entonces yo le conté que estaba en el proyecto de un auto, que estaba llevando la maqueta al túnel de la fábrica de aviones y que me iba bastante bien, que estaba en un coeficiente que entusiasmaba y que no tenía nombre, que tenía que ponerle un nombre que todavía no sabía. Y el hombre me dijo, pero si tiene tanta relación con lo aerodinámico, con el viento, tiene que llamarse Guaira, porque Guaira es viento en quichua. Estas dos maquetas son parte del estudio de un superdeportivo que venimos haciendo desde hace varios años, del tipo de los superdeportivos que están apareciendo en este momento, con un motor Coyote, con 600 caballos y un auto de 1000 kilos. Mira, esta es una partecita que mi asistente Ángel se le ocurrió colocarlas de esta forma, que siempre estaban guardadas, ¿no? Esto es de cuando arrancamos el proyecto del Dakar, un proyecto en el que nos equivocamos un poco de enfoque. El proyecto nos resultó magnífico, tuvo todas las características que habíamos imaginado, y eso que habíamos imaginado muchísimo, porque este auto es muy innovador en muchísimos aspectos. Esta es una máquina para medir resortes. La verdad, esto es una empresa de mis hijos. Yo he colaborado en el diseño de los elementos que vos ves acá, pero esta es una actividad de mis hijos. Dos de ellos son ingenieros que son los que hacen esto. Acá atrás está el auto. Está un poco desarmado, le faltan algunas piezas, algunas partes de la carrocería, pero es interesante. Toma el aire por aquella abertura que se ve en esa especie de alerón que tiene en el techo, porque el motor está atrás y es tan pequeño el motor, el embrague y la caja son tan pequeños que este autito tiene una tapa de abertura trasera que permite cargar la parte del baúl como si el motor no estuviera. Este es el Dakar. Nosotros este techo y algunas partes más la moldeamos del propio molde de la Liebre 3. O sea que tiene muchísimo de liebre. Vemos que el capó está enormemente bajo porque esto está hecho con la idea de que cuando el auto está subiendo una duna, necesita ver muy cerca para ver cómo la duna corta o no y abordar la maniobra en el caso de que no fuera conveniente seguir lo antes posible. Yo creo que si yo me retirara duraría, qué sé yo, poquitos meses y me apagaría, no tendría sentido vivir.